Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este episodio está patrocinado por Netafim y sus filtros Sandstorm. Estos filtros son ideales para regar cuando se tiene agua de baja calidad, por lo que protegen la inversión en materia de riego, además de que maximizan la productividad, permitiendo obtener rendimientos de nuestros cultivos mucho más altos y uniformes a lo largo del tiempo. Si quieres saber más sobre los filtros Sandstorm, puedes ir a www.netafim.com.mx. En este episodio te voy a hablar sobre qué es una planta y de qué está hecha. De manera general podemos decir que una planta es un ser vivo capaz de producir sus propios alimentos y que está constituido por diferentes órganos, raíces, tallos, hojas, etc., cada uno de los cuales tiene diferentes funciones. El concepto de planta también se entiende como un conjunto de células que se encuentran en continuo crecimiento y división y las cuales están organizadas y diferenciadas en tejidos. Pueden ser meristemos, epidermis, parénquima, cambium, floema, xilema, etc. Dichos tejidos se utilizan para formar los órganos, de los cuales pues cada uno desempeña una función diferente. También se le ha definido a la planta como una estructura temporal de un proceso de vida que comienza con la germinación de una semilla o con el enraizamiento de un propágulo y que termina, o que más bien el ciclo vuelve a comenzar nuevamente con las semillas o propágulos generados al finalizar el ciclo. La información genética del vegetal de nuestra planta, nos estamos refiriendo al genotipo, en presencia de un medio ambiente propicio y beneficioso, es capaz de generar un orden estructural y funcional que conocemos como proceso de vida o proceso biológico, a través del cual se manifiesta de manera física y química la información que se tiene en dicho genotipo. Si se hace un análisis químico de una planta en crecimiento, podemos encontrar que va a estar constituida por entre un 80 a 90% de agua y un 10 a un 20% de materia seca. Un análisis detallado de materia seca nos indicaría lo siguiente. Tendríamos un 45% de carbono, un 45% de oxígeno, y entre estos dos elementos pues ya tenemos el 90% de la constitución de la materia seca de una planta. El hidrógeno estaría en una concentración alrededor del 6%, el nitrógeno 1.5%, potasio 1%, calcio 0.5%, magnesio 0.2%, fósforo 0.2% y azufre 0.1%. Hasta aquí cubrimos todos los macroelementos. Si hablamos de los microelementos que pueden estar presentes en la materia seca, pues tendríamos cloro 0.01%, boro 0.02%, hierro 0.01%, y ya después nos vamos a menores concentraciones con el manganeso 0.005%, zinc
0.002%, cobre 0.0006% y hasta el último lugar, el molibdeno 0.00001%. Esta sería de manera general la composición de la materia seca de una planta promedio. Ahora, cabe mencionar que las plantas de una misma especie llegan a interactuar entre sí y forman un mayor nivel de integración de la vida que nosotros conocemos como población o cultivo. En este nivel surgen propiedades y otros conceptos nuevos que deberían ser de nuestro interés como especialistas en agronomía para mejorar la producción agrícola. Te estoy hablando de términos como densidad de población, índice de área foliar, tasa de asimilación neta, tasa de crecimiento del cultivo, tasa de fotosíntesis del dosel, índice de cosecha y bueno, por último, el concepto que más tenemos en cuenta que consideramos es la expresión final del ciclo de vida de un cultivo, el rendimiento por unidad de superficie y de tiempo. El crecimiento de una planta se puede observar como el aumento de su tamaño o peso como individuo, es decir, a manera individual esa planta cuánto crece o cuánto peso gana cada cierto tiempo. O también se puede determinar el crecimiento midiendo el tamaño o el peso respecto al tiempo de alguno de sus órganos específicos. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo cuantitativo, estamos hablando de solo de una parte de lo que nos interesa de nuestra planta como individuo o de nuestro cultivo como población, porque también tenemos que ser muy específicos en los cambios cualitativos que necesitamos que nuestro cultivo genere. Estamos hablando de la formación o aparición de nuevos órganos, como en este caso pues serían los frutos, pero también estamos hablando de la modificación de las características. ¿Qué características cualitativas, es decir, de calidad, vamos a requerir en nuestro cultivo para que podamos obtener una buena cosecha? Me refiero a la formación de nuevos órganos, en este caso los frutos, porque pues hay cultivos que se aprovechan justamente por los frutos que nos dan, como en el caso de las berries. Por ejemplo, pues la zarzamora, una característica cualitativa deseable es aumentar el tamaño. No solo por una cuestión de mercado, sino porque a mayor tamaño de frutos, pues mayor va a ser el rendimiento final que el productor obtenga. Sin embargo, pues hay plantas donde no comercializamos los frutos, como por ejemplo la caña de azúcar, donde lo que utilizamos pues es básicamente toda la planta y lo que queremos hacer es generar la mayor cantidad de materia seca posible. Pues en ese caso hay que revisar cuáles son las condiciones actuales de nuestra planta y cuáles son las condiciones futuras que queremos darle para determinar en ese lapso intermedio qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, dependiendo de la planta que tengamos, existen diferentes ciclos de vida con diferentes etapas y eventos. Podemos hablar a grandes rasgos de 3 etapas que en la mayoría de plantas ocurren de esta manera. Estamos hablando que la primera es la germinación y emergencia. Aquí, pues lo que se tiene que hacer es revisar bien cuál es la cantidad de agua que tenemos que aplicar a nuestras semillas, revisar bien cómo vamos a enraizar en caso de que se trate de un esqueje, por ejemplo, para que la planta pueda comenzar su ciclo de vida de la mejor manera posible. Luego viene la parte 2, que es el crecimiento vegetativo. Es cuando nos tenemos que centrar
en la elongación, el engrosamiento y la ramificación de raíces y tallos, así también como en el crecimiento de las hojas para poder tener una mayor tasa de fotosíntesis. Y ya en tercer lugar, pues viene la etapa de crecimiento reproductivo. En esta etapa pues ya varía mucho dependiendo la planta que tengamos. Nos puede interesar realizar una inducción e iniciación floral en los meristemos. También nos puede interesar el crecimiento, la aparición y el crecimiento de yemas florales, que es lo que conocemos como botones, la apertura de flores, la polinización, el manejo de la fertilización para mejorar la calidad de los frutos, el crecimiento de los mismos, la maduración uniforme de nuestros frutos y, por supuesto, en algunos casos la formación de nuevas semillas o propágulos. Esto pues no aplica para todos los cultivos. Para aquellos cultivos donde se compra una semilla modificada genéticamente o donde se paga un esqueje de una variedad protegida, pues de manera nosotros personal no podemos reproducir esas semillas o esos propágulos porque estaríamos incurriendo en un problema legal que podría convertirse en un grave problema en algún momento. Y bueno, ya para terminar, el desarrollo de este conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración de lo que conocemos como una planta y a la capacidad que tenemos de obtener alimentos de la misma, pues es lo que nosotros conocemos como el desarrollo de la planta, en la cual pues hay que cuidar siempre dos procesos básicos: el crecimiento, que es un incremento irreversible, es decir, que no tiene marcha atrás en cuanto a tamaño, en cuanto a volumen, en cuanto a peso. Y aparte del crecimiento, nos debe interesar la diferenciación, que es darle una modificación a las características, a las funciones de ciertas células, para que eventualmente podamos llevar a la planta a que forme nuevos tejidos u órganos que seguramente son los que van a ser de nuestro interés, a los frutos en caso de las plantas de las cuales cosechamos el fruto, o a las raíces, los bulbos donde ocupamos eso. Entonces, para resumir, pues tenemos que poner atención cuando tenemos un conjunto de plantas que nosotros conocemos como cultivo. Hay que poner atención en el crecimiento individual de cada planta y en la diferenciación. Son a grandes rasgos los dos puntos principales que tenemos que considerar para tener una producción exitosa. Y bueno, hasta aquí la explicación de lo que es una planta, de qué está compuesta, de manera muy general. Hay mucho sobre el tema que te puedo contar. Si tienes alguna pregunta, déjamela en las notas del episodio. Por ahí algunas personas me están dejando también comentarios en la plataforma iVoox, se los agradezco. En Spotify no hay manera de dejar comentarios, en Google Podcast tampoco. Apple Podcast creo que sí hay maneras de dejar reseñas. La verdad, no he podido acceder a esa plataforma, no sé ni siquiera las estadísticas de esa plataforma. Pues así que si me estás escuchando desde un iPhone, un iPad, escríbeme y para saber, y pues con gusto te saludaré por aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.